Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos todos a La Voz de Residente. Agradecido que nos estén acompañando como todos los martes, este casi inicio de semana. Si es primera vez que está con nosotros, le comento rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos doctores, los cuales realizan exposiciones de alrededor de 25 o 30 minutos con fines educativos, ya que sea para la comunidad médica. Estamos especialmente dirigidos a residentes, lo que es de lunes a viernes en La Voz de Residente, y tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Los martes estamos con pediatría de este lado. Pero antes de comenzar, me gustaría comentarles que no vamos a ver el tema en el que se hizo la publicidad de redes sociales, ya que hubo un asunto en el hospital con la doctora que iba a realizar esta exposición. Ustedes comprenden que son cuestiones a veces que no podemos esquivar porque los médicos están ocupados en el hospital. No hay problema, vamos a volver a retomar esta clase con ella más adelante. Entonces, hoy los vamos a dejar con una clase previamente ya grabada. Pero antes de mandarlos a ella, les recuerdo que nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente y en Facebook como Medical Legal Center. También si quieren volver a revivir todas las pláticas, se van a encontrar en la página de YouTube de Medical Legal Center. En fin, nos vemos hasta el final de la plática y que lo disfruten bastante. Hasta luego. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre crisis febriles. Es un tema muy importante en la práctica diaria. Los objetivos de la plática van a ser, vamos a revisar el diagnóstico apropiado, la evaluación, el pronóstico de las crisis febriles y los datos de alarma sobre las mismas. Bueno, como introducción, me gustaría hablarles un poco sobre qué es una crisis epiléptica primero. Bueno, pues una crisis epiléptica es la aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala del cerebro. Muchas veces nos quedamos con la idea de que las crisis son simplemente manifestaciones motoras. Sin embargo, hay muchas otras manifestaciones. Las manifestaciones motoras pues, van a tener el involucro de la musculatura en cualquier forma, ya sea un incremento en la actividad o una disminución de ella, pero también hay otros tipos de crisis como los automatismos, que son una actividad motora más o menos coordinada, generalmente con la cognición deteriorada, que asemeja movimientos voluntarios como orofaciales, manuales, entre otros. También hay crisis sensoriales en las que puede haber síntomas auditivos, gustativos, olfatorios. Crisis emocionales en las que el rasgo característico es una emoción como prominente, ya sea risa, llanto, euforia o miedo. Síntomas o crisis cognitivas en el que se presentan como datos como alcalculia, afasia, fenómenos de déjà vu o jamais vu, que son fenómenos de lo antes nunca visto o lo ya visto, y alteraciones de la memoria, por poner un ejemplo, o crisis autonómicas en la que hay alteración del sistema nervioso autónomo con alteraciones pupilares, alteraciones de la frecuencia cardíaca, diaforesis, alteración de la presión o de la termorregulación, entre otras. Y bueno, estas tipos de crisis los podemos memorizar fácilmente con la mnemotecnia de Maseca, que pues como todos sabemos es una marca de harina de maíz muy conocida aquí en México. Ahora sí, ¿qué es una crisis febril? Bueno, una crisis febril va a ser una crisis caracterizada por la presencia de fiebre, que se va a presentar entre los 3 meses a 5 años de edad y en el que hay una, más bien no hay una evidencia de una causa intracraneal, es decir, no hay la posibilidad de un origen neurológico u otra etiología. ¿Qué causas intracraneales puede ser? Pues una neuroinfección, algún trauma, otras causas como alteraciones hidroelectrolíticas, hipoglicemia, intoxicación por fármacos u otras drogas. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta que en estos pacientes tiene que haber ausencia o no tienen que tener historia de crisis afebriles. Si el proceso, lo recalco, se trata de un proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso central, automáticamente deja de ser crisis febril. Es muy importante que lo recordemos. Y bueno, siempre van a ser un desafío clínico por la alta incidencia y la tendencia a recurrir. Bueno, ¿qué es la fiebre? La fiebre pues va a ser la elevación del valor de referencia de la temperatura corporal en respuesta a citocinas pirógenas que van a actuar sobre el hipotálamo, que es el encargado de los mecanismos reguladores de mantener nuestra temperatura corporal basal. ¿Cómo vamos a definir la fiebre? Pues hay 3 sitios anatómicos en donde podemos tomar la temperatura principalmente. La fiebre se va a definir como una temperatura axilar mayor a 37.5 grados centígrados, una rectal mayor a 38 grados centígrados y una timpánica mayor a 38.2 grados centígrados. Estos han sido como los puntos de corte que ya se han visto. En cuanto a la patogénesis,
Realmente la etiología exacta de las crisis febriles aún se desconoce en un 100%, pero se han propuesto varias teorías. Pues existen tanto factores genéticos como ambientales. Y bueno, los niños tienen una alta susceptibilidad relacionada con la edad. Cualquier proceso febril pues, nos puede desencadenar una crisis febril, por lo que sí se ha visto que hay una relación mayor a infecciones virales que bacterianas, pero eso no quiere decir que las infecciones bacterianas no la puedan desencadenar. Los niños, o bueno, se ha visto en algunos estudios, sobre todo hay un estudio muy estudiado que se ha visto, el FEPSTAT, es un estudio multicéntrico que fue un estudio prospectivo con aproximadamente 180, 190 niños con crisis febriles, en los que buscaban la asociación de las crisis febriles y las posibles consecuencias. Dentro de estos estudios se vio que la asociación con el virus herpes 6 y virus herpes 7 los hacían más propensos a desarrollar un estado epiléptico febril incluso. En cuanto al factor genético, pues se ha visto también muchos genes asociados, entre ellos mutaciones en los canales de sodio, canalopatías y otros receptores como los receptores GABA. Y bueno, hay una concordancia de hasta un 56% en gemelos homocigotos y un 14% en gemelos dicigotos. Bueno, entre otros virus causantes, pues también se ha visto que el virus de influenza, adenovirus, el virus incital respiratorio, rotavirus, incluso el coronavirus, y para influenza, cualquier otro virus que se les ocurra pueden desencadenar por el proceso febril una crisis febril. En relación a el factor genético, pues se ha visto que hay una herencia probablemente autosómica dominante, que sea poligénica y con una penetrancia variable, es decir, una expresión variable. De los genes que se han estudiado, pues están los genes FEP1, 2, 3, 4, 5 y 6, que se relacionan a los cromosomas 8q1321, 19p13.3, 5q1415, 2q2324, 6q2224. Y hay otras alteraciones genéticas que se relacionan a canales de sodio, como la SC1A, SCN1B, SCN2A, que están relacionadas a un espectro de síndromes epilépticos que se conocen como crisis febriles plus, y estos están codificados en los cromosomas 19q13 y 2q24. Dentro de las teorías neuroinmunológicas tenemos la presencia de la interleucina 1B, que pues como todos sabemos es una citocina proinflamatoria que se ha relacionado mucho con efectos proconvulsivos, es decir, se ha relacionado con la epilepsia e incluso con muerte neuronal. Se ha estudiado en ratas que la presencia de esta interleucina, incluso posterior a la administración de la interleucina 1B, pues va a desencadenarnos las crisis febriles. Y bueno, de hecho hay muchos otros genes, se han categorizado en 4 grupos, que son genes que codifican para canales iónicos en relación a respuestas inmunes, como las citocinas proinflamatorias, y algunos que codifican a otros receptores como los GABA y otras proteínas. Bueno, en cuanto a la epidemiología, las crisis febriles son la forma más frecuente de crisis en la infancia. Van a afectar del 2 al 5% de los menores de 5 años de edad y tienen una incidencia máxima a los 18 meses. Apoyando al factor genético, pues se ha visto que la incidencia va a variar de acuerdo a la zona geográfica. De Estados Unidos de América se ha visto que la incidencia es del 2 al 5%, muy parecida a la de México. Sin embargo, en otros países como Japón, esta incidencia aumenta hasta un 9 al 10%, e incluso en algunas islas de Oceanía como Guam hasta un 14%. Igual se han hecho muchos estudios de casos controles en el que se han tratado de identificar factores de riesgo para presentar una primer crisis febril. Entre los factores de riesgo que se han estudiado, pues es que hay un familiar de primer grado con historia de crisis febril, que hay una estancia en cuneros mayor a 30 días, o la asistencia a guardería. La presencia de 2 de estos factores aumentan hasta un 30% el riesgo de desarrollar una primer crisis febril. Y contrario a lo que se creería, se vio que las gastroenteritis parecen tener un factor protector para el desarrollo de crisis febriles. Y bueno, una de las preocupaciones de los padres, incluso de los médicos, es, bueno, tanto pueden recurrir estas crisis, o
si mi hijo llegara a tener otra crisis, pues sí. La mayoría de los pacientes con crisis febriles van a tener un evento único y aislado, pero si hay un riesgo de recurrencias, tanto un 30% pueden presentar un segundo evento y un 10% van a presentar 2 o más eventos. Dentro de los factores de recurrencia estudiados se encuentran la historia familiar de crisis febril, que el paciente haya tenido una crisis febril antes de los 18 meses de edad, y esto no se debe tanto al factor etario, sino que están más propensos a tener o desarrollar crisis febriles por el mayor tiempo que tienen de entre el rango de edad en el que se presentan, es decir, de los 3 meses a los 5 años. El grado de fiebre también es un factor de recurrencia. Si los pacientes tuvieron un grado de fiebre más bajo antes de la presencia de crisis, es un factor de recurrencia. Y que hay una duración corta entre el inicio de la fiebre y la presencia de las crisis. Si las crisis van a recurrir, el 75% lo van a hacer en el primer año y hasta un 90% en los primeros 2 años. Entre más factores de riesgo de recurrencia presente un paciente, pues obviamente más riesgo de recurrencia. Los niños que no tengan ningún factor tienen un riesgo de recurrencia de un 4% solamente, contrario a los que tengan todos los factores de hasta un 80%. Hay algunos factores que no se relacionan a un riesgo de recurrencia, como el neurodesarrollo anormal, el género, la etnia y la presencia de crisis complejas. Bueno, otra de las preocupaciones también de los padres y de nosotros es si hay riesgo de que desarrollen epilepsia. Y bueno, sí existe un riesgo incrementado respecto a la población en general, pero es muy pequeña. De hecho, el riesgo de epilepsia en la población general es de 0.5 a 1%, comparado con los pacientes con crisis febriles, que está entre el 2 al 10%, dependiendo si son crisis febriles simples o complejas. Y bueno, cerca del 20% de los niños con epilepsia, haciendo una historia clínica detallada, pues se vio que tenían presencia de crisis febriles en la infancia. Los factores de riesgo que se han asociado a un incremento de riesgo de la epilepsia, pues es un neurodesarrollo anormal, que haya presencia de crisis febriles complejas, una historia familiar de epilepsia y la duración de la fiebre menor a 1 hora antes de presentar la primera crisis febril. Factores que no incrementan la posibilidad de desarrollar epilepsia, pues la historia familiar de crisis febriles, la edad de la primera crisis, el género, la etnia y el grado de temperatura al momento de la crisis febril. Ahora sí, en cuanto a la clasificación, vamos a tener que se clasifican en simples o complejas. Son simples si se presentan de manera generalizada, es decir, con movimientos tónico-clónicos, eventos únicos en 24 horas y una duración menor a 15 minutos. El motivo, bueno, la duración de las crisis febriles ha sido tema de controversia. Algunos marcan el tiempo límite como 10 minutos o unos 15 minutos, pero en general las crisis simples son cortas y se autolimitan. En cuanto a las crisis febriles complejas, pues tienen un inicio focal, se presenta más de un evento en 24 horas y tienen una duración prolongada, es decir, mayor a 15 minutos. Dentro de esta clasificación, pues la mayoría son crisis simples, hasta un 65%, y las crisis complejas se presentan hasta un 30%. Para tener un poquito más claro cómo se presentan las crisis generalizadas o de inicio focal, pues tenemos que las crisis focales se van a iniciar en una red limitada en un hemisferio cerebral, puede ser muy localizada o ampliamente distribuida en ese hemisferio, y los movimientos que se presentan se van a presentar de manera unilateral en el cuerpo, es decir, algún movimiento clónico de una mano, de algún pie. Y bueno, pueden tener también desviación de la mirada, desviación de la cabeza. Y bueno, las crisis generalizadas se originan en un punto en una amplia red que se va a distribuir rápidamente en ambos hemisferios y los movimientos son bilaterales desde el inicio de la crisis. Ojo, hay que tener en cuenta que las crisis focales pueden evolucionar a bilateral en cualquier momento de la evolución de la crisis. Bueno, ya vimos que las crisis simples se presentan en un 65% y las complejas en un 30%. El otro 5% a quién corresponde, pues al estado epiléptico febril, que se desarrolla hasta en un 5% de los pacientes. Va a representar el 25% de todos los estados epilépticos en niños y este puede ser continuo o intermitente. Va a ser raro que cese por sí solo y pues usualmente van a requerir del uso de medicamentos abortivos. La definición, si ustedes buscan, también ha sido muy controvertida. Las crisis febriles se definen como una crisis mayor a 30 minutos, aunque la definición actual es, del estado epiléptico es una crisis que dura más o igual a 5 minutos.
minutos. También se puede definir como una crisis febril múltiple sin recuperación del estado de alerta. Ojo, desde el punto de vista operativo, pues sí, se acepta que la duración de un estado epiléptico es mayor a 5 minutos y pues no tenemos que retrasar el tratamiento si es que no llegamos a la definición de 30 minutos, ya que pues, es importante saber que a partir de los 30 minutos hay un fracaso de los mecanismos compensatorios en la homeostasis cerebral y bueno, se va a producir a nivel cerebral hipoxia, hipoglicemia e incluso se va a acompañar de hiperlactatemia o edema si es que no lo tratamos a tiempo. Algo que es muy común que nos digan los papás es que muchas veces, oye, pero mi niño no tenía fiebre cuando convulsionó. Típicamente se creía que las crisis eran el primer signo de la enfermedad febril, pero pueden presentarse mientras la temperatura está en aumento, por lo que la fiebre puede apreciarse incluso hasta después de que la crisis haya finalizado o ya que llegó a la sala de urgencias. El 21% de los pacientes con crisis febriles van a tener fiebre en la primera hora del proceso febril, o de la crisis, perdón. El 57% van a presentar la fiebre entre la primera 24 horas de la crisis y un 22% pueden presentarla después de las 24 horas. Entonces hay que tener en cuenta esto, siguen siendo clasificadas como crisis febriles, no hay que poner en duda eso. Pero no todas las crisis con fiebre van a ser crisis febriles, hay que saber hacer algunos diagnósticos diferenciales, que pueden ser con otros movimientos paroxísticos no epileptiformes. Entre ellos, pues como puede estar presente la presencia de escalofríos, que es la percepción de frío con temblor muscular involuntario, pero obviamente no hay alteración del estado de alerta, ni involucro facial o de alguna otra musculatura como la ventilatoria. Los pacientes con fiebre pues pueden llegar a tener delirio febril, que pues es el estado convulsional agudo y transitorio por el aumento de la temperatura y algo que nos preocupa mucho en la presencia de un niño con crisis y fiebre es que presenten una neuroinfección. ¿Cuándo hay que sospechar de neuroinfección? Bueno, la neuroinfección la tenemos que sospechar si el paciente tiene un estado de alerta fluctuante con signos meningios, que aquí tenemos que diferenciarlos de los datos de meningismo. Los pacientes con fiebre pueden tener meningismo, que pues sería rigidez de la nuca, con otros datos que son transitorios, como la hiperreflexia o el delirio febril, que ya había comentado. Otro de los datos que puede presentarse en las neuroinfecciones pues es el vómito, cefalea, la fontanela tensa o el papiledema, que nos va a hablar de datos de cráneo hipertensivo, que haya presencia de un exantema al inicio del proceso febril, posturas anormales en el estado posictal y una alteración del estado de alerta mayor a 1 hora en el posictal. Hay que también hacer el diagnóstico diferencial con otros síndromes epileptiformes que se presentan con crisis febriles durante la infancia, como la epilepsia mioclónica severa de la infancia, el síndrome de Dravet o el síndrome de Dus, que generalmente estos síndromes, aparte de las crisis febriles, van a tener el antecedente familiar de crisis febriles complejas, por lo general, que son repetitivas y por lo general estos pacientes van a tener una alteración del neurodesarrollo. Bueno, en cuanto a la evaluación, el diagnóstico va a ser clínico. Para el diagnóstico no nos va a hacer falta más estudios, más que una historia clínica completa, un examen físico detallado y un examen neurológico completo. Hay que investigar sobre todo en la historia clínica si hay historia familiar de crisis, si hay historia familiar de epilepsia, si hay datos de retraso del neurodesarrollo, en la historia perinatal de los pacientes, si hay datos o historia de algún accidente, algún trauma craneal, si hay riesgo de intoxicación, de deshidratación, si hay una cartilla de vacunación completa, cómo están las inmunizaciones, si hubo alguna inmunización reciente. El examen completo tiene que estar enfocado en el estado mental. Recordemos que puede haber un periodo posictal donde el niño se encuentre somnoliento, dormido, que es completamente normal, pero por lo general van a regresar a su estado de alerta basal sin ningún otro tipo de alteración neurológica. Y entonces pues ya está. O sea, si el niño se recupera adecuadamente después de la crisis febril, no se van a requerir más estudios diagnósticos. Y queda la duda, entonces, ¿cuándo realizar una punción lumbar para descartar una neuroinfección? Bueno, hay varios criterios que se han propuesto, se han estudiado y que son los aceptados en este momento por la Academia Americana de Pediatría.
En los pacientes, en los lactantes menores de 12 meses que no tengan inmunizaciones completas o que hayan recibido un tratamiento antibiótico en las últimas 24 horas, está indicada la punción lumbar. En aquellos pacientes de cualquier edad con una alteración del estado de alerta persistente y o que tengan signos meningios, pues está indicada la punción lumbar. Y en los lactantes menores de 6 meses, en todos está indicado la punción lumbar, a menos que alguien con experiencia considere lo contrario, pero hay que estar reevaluando constantemente al paciente. ¿Cuándo hospitalizar? Bueno, pues todos los menores de 18 meses con una primer crisis febril van a requerir hospitalización para su evaluación. En aquellos pacientes que ya tengan historia de crisis febriles, no se va a requerir la hospitalización más que el control térmico y vigilar el estado neurológico en lo que remite la crisis o se recupera el posictal. Y bueno, la hospitalización no va a ser necesaria en pacientes mayores a 18 meses que estén clínicamente y neurológicamente estables sin otros signos que requieran mayor evaluación. Bueno, les comentaba, ni laboratorios, ni electroencefalograma, ni neuroimagen se recomiendan de manera rutinaria. Los laboratorios, ¿en qué nos van a ayudar? Pues a identificar la causa de la fiebre si es que no está clara. O sea, si vemos a un paciente que a la exploración física encontramos datos de otitis media, pues no se requieren mayores laboratorios. Incluso podríamos tomar una biometría hemática, un examen general de orina, si es que no nos queda claro el origen de la infección. El electroencefalograma no está indicado en pacientes sanos neurológicamente o con crisis febriles simples. Se recomienda solamente en aquellas crisis que tienen crisis complejas con un inicio focal o prolongadas por el mayor riesgo de epilepsia que conllevan. Si hay una crisis corta que se repite en menos de 24 horas, pues por definición sería una crisis compleja, pero tampoco se recomienda menos que encontremos algún dato de focalización en el examen físico. No nos va a ayudar a predecir quién va a desarrollar epilepsia y por lo general siempre van a estar alterados. Van a tener una actividad de base lenta hasta 2 semanas después de la crisis febril. Entonces realmente no está indicado de manera rutinaria. Y bueno, también queda la duda de cuándo solicitar una tomografía, una resonancia. Pues tampoco está recomendado de manera rutinaria, a menos que el paciente tenga una alteración del estado de alerta persistente o datos de focalización al examen físico. Bueno, en cuanto al tratamiento, se divide en dos, en tratamiento abortivo, es decir, en la fase aguda y profiláctico. Antes de pasar a esto, pues qué hacer en caso de una crisis, es muy importante que sepamos que el tratamiento o el manejo de una crisis comienza por educar a los cuidadores o a los padres, ya que ellos siempre tienen la preocupación de que su hijo pueda morir o lastimarse durante el evento. Entonces hay que educarlos, dar consejería sobre el pronóstico favorable que tienen las crisis y los riesgos de recurrencia, así como el manejo en casa, para evitar mayores pruebas o intervenciones innecesarias. Cuando hay una crisis, pues ¿qué hay que hacer? Primero, mantener la calma. Posteriormente, posicionar al paciente o al niño en posición de decúbito lateral para evitar o disminuir el riesgo de broncoaspiración. Despejar el área para evitar que se lastime con objetos que estén alrededor de él. Aflojar la ropa. Muy importante, no colocar objetos en la boca muchas veces, y es muy común que los padres hagan esto, y en el afán de tratar de protegerlos, pues los perjudican más, porque pueden lastimarse, incluso sangrar de la boca. Hay que educar a los papás también a que tienen que observar las crisis, el tipo de movimientos o el tipo de crisis que hacen, la duración del evento, y muchas veces recomendamos, si se puede o hay alguien más presente, grabar el evento para nosotros verificar o analizarlo después en el momento en que lleguen a la atención médica. Tenemos que recordarles que después de la crisis pueden permanecer dormidos en el periodo posictal y es completamente normal. Y bueno, otra de las cosas en las que hay que educar a los padres o a los cuidadores es que tienen que buscar ayuda inmediata si las crisis duran más de 5 minutos o estas son repetitivas sin recuperar el estado de alerta, además de otros datos de alarma como alteración de la mecánica de la ventilación. Bueno, el tratamiento de la fase aguda. Generalmente las crisis cesan o ya cesaron cuando llegan a la evaluación al servicio de urgencias. Si el evento fue hace horas o hace minutos, pues simplemente deberá hacerse el control térmico
y hacer la historia clínica y exploración completa para decidir si es necesario la realización de más estudios. Se debe evitar, si es que ya cesó la crisis al momento de la llegada de urgencias, la administración de benzodiazepinas para evaluar adecuadamente el estado mental y no modificar la exploración neurológica. Si al momento de la llegada de urgencias continúa con crisis, pues enfatizo que lo principal tiene que ser el control térmico de la temperatura, va a tratar de disminuir la fiebre, evaluar nuestro triángulo de valoración pediátrica, nuestro ABC, si es posible obtener una vía intravenosa, que muchas veces no lo es, obtenerla, hacer la monitorización de los signos, administrar el oxígeno si la saturación es menor al 90%, recabar una glicemia capilar y si aún así continúa la crisis, pues deberá brindarse, además del control térmico, sin retrasar nuestro demás algoritmo, la administración de benzodiazepinas, ya sea intravenosa, intrarrectal o intranasal, que en un momento vamos a ver las dosis. El control térmico, pues siempre tiene que estar presente en nuestro algoritmo, ya sea con paracetamol, intravenoso, con medios físicos también se recomienda. Si aún así la crisis persiste, pues tenemos que tratar la crisis como tal, como un estado epiléptico. Y bueno, todo este algoritmo, antes de llegar al tratarlo como estado epiléptico, se tiene que realizar en los primeros 10 a 15 minutos. En cuanto al tratamiento de fase aguda, pues aquí vemos de las benzodiazepinas que se pueden administrar. Tenemos varias, la que tengan disponible, ya sea el midazolam, diazepam, lorazepam. El midazolam se puede administrar por varias vías, oral, que serían los carrillos, a 0.5 miligramos kilo, si es posible repetirla o si es necesario repetirla a los 10 minutos. Intranasal a 0.2 a 0.5 y dividirla en cada fosa nasal, máximo 10 miligramos. Intravenosa 0.2 miligramos kilo, máximo 10 miligramos si es mayor a 40 kilos. Intramuscular a 0.2 miligramos kilo o 5 a 10 miligramos dependiendo de si es mayor o menor a 40 kilos en dosis única. El diazepam rectal a 0.5 miligramos kilo y intravenosa máximo 10 miligramos. 0.3 a 0.5 miligramos kilo en bolo con una velocidad no mayor a 5 miligramos minuto, ya que si se supera esta velocidad, pues hay mayores riesgos de depresión respiratoria. También es posible repetirse a los 10 minutos. El lorazepam, si es que lo tenemos disponible de manera intravenosa, a 0.1 miligramos kilo, máximo 4 miligramos si es mayor a 40 kilos y también es posible repetirlo a los 10 minutos. Se ha visto que, bueno, de estas tres benzodiazepinas, el lorazepam es tan efectivo como el diazepam, el midazolam en los carrillos es más efectivo que el diazepam rectal, el midazolam intranasal es tan efectivo como el diazepam intravenoso. Y bueno, si después de nuestro tratamiento de fase aguda, que esto sería en los primeros 10-15 minutos, aún continuamos con la crisis, pues tenemos que tratarlo como un estado epiléptico febril. Y pasaríamos a una terapia de segunda fase, que sería a partir de los 20 a 40 minutos. Los medicamentos que se utilizan en esta fase pues son fenitoína a 20 miligramos kilo dosis, como dosis de impregnación, el ácido valproico a 40 miligramos kilo, igual a dosis de impregnación intravenosa, levetiracetam a 60 miligramos kilo dosis intravenosa, o fenobarbital a 15 miligramos kilo dosis intravenosa. La desventaja, bueno, este es el algoritmo de estado epiléptico. En México no contamos con la presentación intravenosa de fenobarbital por el momento y en muchos hospitales no tenemos ni ácido valproico o levetiracetam intravenoso. Realmente aquí tendríamos que ajustarnos a lo que contemos o con lo que contamos en el momento de tener a un paciente en un estado epiléptico febril. En cuanto al tratamiento profiláctico, bueno, no hay manera de prevenir la recurrencia de las crisis febriles. Entonces, ¿qué usamos? Antipiréticos, antiepilépticos. Realmente los antipiréticos se van a usar ya sea paracetamol, ibuprofeno, paracetamol de 10 a 15 miligramos kilodosis o el ibuprofeno de 8 a 10 durante el cuadro febril para evitar la elevación de la temperatura y que esto nos desencadene una crisis febril. Respecto a los antiepilépticos, realmente no hay una evidencia clara del uso de antiepilépticos de manera profiláctica. Se han hecho varios estudios en los que no se han encontrado diferencias significativas en pacientes que han recibido placebo contra aquellos que han recibido antiepilépticos para el tratamiento profiláctico de las crisis febriles. El uso de antiepilépticos, pues actualmente puede ser considerado a criterio médico en aquellos pacientes con crisis complejas, repetitivas, prolongadas,
que representarían solamente el 10%, si recordamos son aquellos que tienen más de 3 eventos, solamente los 10% de los pacientes con crisis febriles. Y bueno, se han hecho varias revisiones. Hay una revisión sistemática Cochrane del 2017 que mostró que la administración diaria de ácido valproico a 10-15 miligramos kilo día en 2 dosis o fenobarbital a 5-8 miligramos kilo día en 2 dosis puede prevenir las crisis febriles. Sin embargo, los eventos adversos que se presentan lo hacen en un 30-40% de los pacientes en los que reciben este tipo de FAES. Entre los eventos adversos más comunes con el ácido valproico, pues cefalea, hay insomnio, alopecia, hay toxicidad renal o hepática, trombocitopenia, y con el fenobarbital, pues los propios de los barbitúricos como mareo, sedación, alteraciones en el sueño, alteraciones cognitivas, ataxia, entre otras. Por lo que el beneficio de darlas pues, superaba más bien los riesgos o los efectos adversos superaban el beneficio de la administración diaria de antipilépticos como profilaxis. Por lo cual la recomendación actual es no dar la profilaxis con antiepilépticos y además no reducían el riesgo de desarrollar epilepsia en aquellos pacientes con factores de riesgo para la epilepsia. Entonces, para las crisis febriles simples no se recomienda la profilaxis con antiepilépticos, y en pacientes con crisis complejas o recurrentes tendríamos que tener un criterio médico e individualizar a cada paciente valorando el riesgo-beneficio de la administración de los mismos. Hasta el momento lo que se recomienda es el uso de benzodiazepinas intermitente, es decir, educar a los padres en el momento de que los pacientes tengan una crisis febril, sobre todo en aquellos con alto riesgo de recurrencia, pacientes con múltiples crisis o crisis prolongadas, especialmente si hay el antecedente en un estado epiléptico, se pueden usar benzodiazepinas de manera intranasal o rectal, como el diazepam. Y bueno, una u otra de las maneras de evitar o como tratamiento, si lo quieren ver como profiláctico, pues es la vacunación universal, que pues no tiene el potencial de ayudar a reducir el riesgo, evitando las enfermedades febriles, por lo que todos los niños tenemos que recomendarle a los padres tener un esquema de vacunación completo. Y bueno, queda la duda. Entonces, si las crisis febriles se consideran una condición benigna, y digo benigna entre comillas, por las complicaciones inmediatas que pueden tener los pacientes, que remite con la edad, ¿cuándo referir a un neuropediatra? Por lo general, no hay asociación con alteraciones cognitivas, entonces tampoco tendríamos por qué preocuparnos de más, pero sigue cabiendo la duda de cuándo referir a un neuropediatra. Y si no hay ningún otro factor de riesgo, la información y la educación sobre la enfermedad puede llevarla el pediatra. ¿Y cuándo referir a un neuropediatra? Pues valorando los riesgos de recurrencia y riesgo de epilepsia que ya vimos, ¿no? Si el paciente presenta 2 o más factores de riesgo para recurrir o 2 o más factores de riesgo para desarrollar epilepsia, tendríamos que hacer la referencia oportuna a un neuropediatra. Los riesgos de recurrencia, se los repito, edad menor a 18 meses, que haya antecedente de crisis febriles en un familiar de primer grado, una enfermedad febril frecuente, sobre todo en aquellos con inmunodeficiencias, que haya fiebre de bajo grado antes de la primera crisis febril, o que la duración entre la fiebre y la crisis febril sea corta. Los factores de riesgo para epilepsia, pues la alteración del neurodesarrollo, una historia familiar de epilepsia en la familia. Aquí les agrego otro, que es el NAVGAR bajo a los 5 minutos, que esto nos predispone, nos habla de un potencial daño hipóxico isquémico en los pacientes, la presencia de crisis febriles complejas y al antecedente también de un estado epiléptico febril. Bueno, en cuanto a las conclusiones de la plática, tenemos que pues, las crisis febriles son comunes en la práctica clínica. Es algo que vamos a ver sí o sí, ya sea como médicos generales, como pediatras, que es una condición relacionada con la edad y que por lo general se autolimita posterior a los 5 años de edad. Y pues como vimos es multifactorial. Debemos tener en mente aún así los diagnósticos diferenciales, sobre todo cuando cabe la duda de presentar una neuroinfección y en aquellos pacientes que tienen retraso del neurodesarrollo, para hacer el diagnóstico oportuno de algunos síndromes epilépticos.
Y bueno, que el tratamiento profiláctico, si bien se puede dar a criterio médico, no va a reducir el riesgo de desarrollo de epilepsia. Lo que sí necesitamos hacer es la educación a los padres y la consejería, ya que el tratar o el tranquilizarlos va a reducir o prevenir el riesgo de complicaciones a corto plazo. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Les recuerdo que esta vez fue una plática previamente grabada, así que no va a haber sección de preguntas y respuestas, pero si quieren volver a revivirla, la van a encontrar en la página de YouTube de Medical Legal Center. También los invitamos a los residentes que nos están viendo, si quieren ser partícipes de este tipo de clases o conferencias, con mucho gusto, solamente mándenos un mensaje a nuestro Facebook o a nuestro Instagram de La Voz de Residente y nos pondremos en contacto con ustedes. También recuerdo que si algún jefe o jefa de residentes que requiera alguna plática, ya sea para adiestramiento o para capacitación en temas médicos legales, nos pueden mandar un correo a atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, y estar recibiendo nuestras pláticas de manera gratuita en este tiempo de pandemia. Solamente pónganse en contacto con nosotros y ahí nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Fue una plática pregrabada, pero ya mañana nos vemos en vivo en Medicina Interna en La Voz de Residente. Que pasen muy bonita noche. Hasta luego.